Da si Lupita chi de Canadá si kude ini da no isra kwanga ikute nje hoi chi kaisa kisiko itna cada non che oko yus con no sande sintación do dia men señut no ganda señu bi con no de sintación do dia te batuka dat no oro no nasa yonga nasa yanga sitinyu nyoko yonga o sitinyu nyute yuro sin hakusa ngise da yate y kuchinse da nanda kangaro sa chinya kutnu nino sa junto gande añado dia o junto gani niña te nana karo inadina kanda no da na kakune eda na no na sakut no o sea ko Vietnam no san desi yonte batu dat no da ora ya kutu da te kudu ini dan giseda kos kweda yut ni atabli ko nya tu radan do da chi na ini dat ni ya kusa ya yoda o con yus con nuda. Bueno, ahí estoy saludando al estilo de la lengua mixteca. Decíamos, estoy acompañado de Lupita Martínez, que le dice así, traducción literal. Le hablé ayer o anteayer o anoche y aceptó en venir. Por eso está aquí conmigo. Y ustedes que nos ven y nos escuchan en algún lugar de Tilantongo, de la Mixteca, de México, de todo el mundo, y le digo que ayer estuve en un caso de justicia, en un juez, con un tribunal, en el tribunal donde está un juzgado donde estuve. Pues hay problemas, como siempre lo hay de todas partes, cualquier tipo de problema lo hay, pero el término traducirle a alguien, ¿cómo se dice en la lengua mixteca? No lo tengo aquí, entonces si alguien me escucha o lo ve, ¿cómo se llama traducirle? Danuro decimos, pero danuro es como repasar, es su similar, quién sabe. Lupita, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal? días. Buenos días. Macuali Buenos tonali, nochtina mi Juan tignon ni guané, pialinana, pialitata, ashkat melagua ni papá que no yo lo pampani canca. Lo que digo en lengua náhuatl es que me da mucho gusto de estar aquí. Saludo a quienes nos estén viendo en donde nos estén viendo. Yo te platico que tu primer programa de este año lo estuve viendo desde Baja California, entonces me da mucho gusto porque también allá hay una serie de paisanos y paisanas que viven también de la zona de donde tú eres, de la Mixteca, tanto de la Alta como le llaman, o de la Mixteca Baja, y también hay organizaciones indígenas en esa zona. Y por cierto, le mando hasta allá un saludo a nuestras queridas amigas de la Casa de la Salud de la Mujer Indígena, a Esther, que ella es una de las principales líderes, pero en este momento está otra compañera que se llama Patricia, y que a su vez hacen un programa de radio en Valle de San Quintín, en la zona de sobre todo indígena, y digo eso porque hay muchos migrantes en ese lugar. Y también a mi querida amiga Lourdes Ramírez, que siempre es muy sonriente y que también es parte del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, que también no tiene mucho, que se formó en Baja California, ahí en la zona de Tijuana, y me tocó estar también en la frontera, ver todo el tema de cómo pasarnos del otro lado. Bueno, yo en este caso solamente fui de visitante a Tijuana, pero desde allá vi el primer programa, que me gustó mucho que lo hicieras desde Tilantongo, porque ya tiene muchos años que no he ido a esos famosos lugares de donde es el Festival de la Cultura Mixteca, donde se inició, y el hecho de que transmitieras una boda desde ese lugar pues me hizo recordar cuando estuvimos ahí, los discursos que se dan para entregar a la novia, para recibir a la novia, los mayordomos, los padrinos y todo lo que significa. Y digo esos discursos porque tienen que ver con los discursos de cientos de años. Sí, cuando muchos años, sí. uno revisa los Huehuetlactoli, que es un libro de los antiguos mexicanos que está, bueno, en nuestro caso en lengua náhuatl y en español, veías los consejos que se le daban del padre a la hija, de la madre a la hija, al niño, al adolescente, y a veces eso se nos ha olvidado a los que ya somos padres de repente hacerlo, o cómo dirigirnos hacia las otras personas que queremos con respeto sobre todo.
porque es muy importante eso que tú me comentabas justamente hace unos días, del respeto que se debe de tener hacia las personas. Y en este caso, digo, que es en mi caso, el trabajo con mujeres indígenas, porque pues yo también lo soy, y sobre todo iniciar con respeto, porque el tema que hoy vamos a ocuparnos es un tanto del tema de la violencia hacia las mujeres indígenas. Eso es. Y para que este programa llegue a ustedes como debe de ser, se me olvidó, perdón por la omisión, para la producción de voz e imagen está Eduardo Rodríguez, allá está en los controles técnicos. Y bueno, estamos platicando con Lupita. Entonces, ¿pudiste saludar a Gabriel Neri? ¿Lo viste? No, pero es el director. Es el director de la XEQEIN, ¿no? Sí. Exkin, de La Voz del Valle. A ver si un día podemos hacer un enlace con ellos, porque sí se podría, y sobre todo con las compañeras de allá, porque tienen un programa precisamente de atención jurídica y sobre todo qué hacer cuando tú te vuelves migrante, tanto la gente que está en Valle de San Quintín como la que está del otro lado. Dan incluso capacitación sobre qué materiales tienen que usar cuando trabajan por el tema de pesticidas, de insecticidas, cómo se tienen que proteger, tanto hombres y mujeres, y pues siempre hablan de temas preocupantes, de temas que tienen que ver con derechos laborales. Y es un programa muy interesante que hace una de nuestras compañeras, y por cierto tu paisana. Es mixteca. Sí. ¿De qué parte de la región mixteca? Me parece que ella es de Tlaxiaco. Mira, sí, de Tlaxiaco. Aunque Tlaxiaco tiene 30 municipios también, pues, pero bueno, un saludo. Ya le mandaremos este video, si tiene su correo, su Facebook, se lo enviamos para que los vean, que pues estamos en pie de lucha también, ¿no? Sí, claro que sí. Este es su programa Voces del Planeta, se transmite por www.planeta. Pero pues como tú bien sabes, desde hace 20 años, y le vamos a compartir un poco a nuestras amigas que nos ven y amigos. Sí, claro. Que más de 22 años tenemos de conocernos y hemos trabajado durante todo este tiempo sobre los derechos, y que tiene que ver con el derecho a la información, los derechos culturales, y como bien enunciabas hace un momento, tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, y en mi caso que he trabajado el tema de derechos de las mujeres indígenas. En este camino, yo creo que tú te acuerdas cuando se iniciaron los centros de producción radiofónica, tanto zapotecos, mixtecos, el centro de producción de Ocelomec, que estaba el maestro Andrés. ¿Te acuerdas de él? Sí, Andrés Segura Granados. Andrés Segura. Jefe, donde estés, porque pues ni modo, te adelantaste, pero ahí llegaremos. Se nos adelantó una persona emblemática dentro de la danza azteca chichimeca. Entonces él nos invita a iniciar todo un proyecto de radio comunitaria junto con Milpalta, y entonces pues de ahí nos embarcamos en una querida travesía, porque hasta este momento ha sido un viaje, y sobre todo que tenía que ver con nuestros derechos. Y a partir de ahí comenzar todo un trabajo de derechos humanos, que en ese momento decíamos pues por nuestros derechos. Después vamos trabajando y nos vamos dando cuenta que en el mundo hay toda una lucha de derechos, y si nos fuéramos más atrás, pues nosotros podríamos decir, sí, desde el occidente
pues el tema de la Revolución Francesa tiene que ver con esa lucha por los derechos, por la igualdad, por la libertad. Eso sirve de inspiración, pero antes se llamó que era la Carta de Derechos del Hombre, y entonces una mujer que en ese tiempo dijo, bueno, ¿y por qué solo tienen derecho los hombres y por qué no las mujeres también tenemos derechos? Así es. Entonces sale una mujer que se llama Olympia de Gouges y ella empieza a decir, pues también las mujeres tenemos derecho, y por eso es guillotinada. Entonces esa no es una hermosa historia, sino también la lucha por los derechos de las mujeres ha sido una lucha muy fuerte, y así nos vamos a ir caminando por esa lucha. También en Estados Unidos empieza una reivindicación por una primera constitución, y estamos hablando de 1700 y pico, que es un momento dado cuando se hace esa revolución y cuando se hace la Constitución de América, y entonces esas dos cosas son dos elementos muy fuertes que por lo menos a América le da también una inspiración, todos los movimientos de independencia, y qué no decir, en todo ese movimiento de independencia de 1810, que nosotros podremos recordar muy bien, pero antes de eso, desde la llegada de los españoles, desde que aparecen desde el 1492, es cuando empieza también una lucha. En esos 300 años hay 300 rebeliones en México. Entonces te puedes imaginar que la lucha por los derechos de los pueblos indígenas ha sido sumamente importante. Y posteriormente, después de eso, pues vemos que de 1910 a 1910, 100 años, también es una gran lucha. Si nosotros habláramos de las intervenciones norteamericanas o francesas, también veríamos que hubo mucha sangre de pueblos indígenas. Entonces la lucha no ha sido, para ubicarnos en México, nada sencillo, nada fácil, y un parteaguas de nuestra historia es 1994, cuando surge el EZLN. Entonces hay nuevas reivindicaciones en México por los derechos de los pueblos indígenas, y esto lo voy atando porque la lucha tanto de los derechos de los pueblos indígenas, la lucha de los derechos de las mujeres y la lucha de los derechos humanos es histórica. Entonces todo eso histórico nos coloca a nosotros ahora. El estar aquí no es tan sencillo que hayamos llegado, tiene que ver con toda esa lucha de los que ya venían atrás, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, y entonces pues nosotros estamos aquí. Son históricos los casos, decía Jean de Vos en algún momento cuando nosotros hicimos el diplomado, que decía, para conformarse, por ejemplo, el Consejo de Indígenas en Holanda o en los países nórdicos tardaron 200 años. Nosotros llevamos 20 años, el 10%. Bueno, Juan, llevamos 20 años en eso de estar trabajando en la radio, pero si decimos desde hace muchos años, nuestros abuelos lucharon para que estuviéramos aquí, para que sobreviviera el idioma, para que sobrevivieran nuestras costumbres, nuestras formas de trabajar. Los antropólogos siempre dicen el tema de usos y costumbres, pero nosotros llamémosle sistemas normativos, porque tienen que ver con lo que nos rige dentro de una comunidad. Y yo te puedo decir que desde la época de los 80s, varias mujeres indígenas abrieron puertas, por ejemplo, en Naciones Unidas, pero antes que ellas abrieran puertas, estamos hablando que en 1949, cuando se firma la Carta de los Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, posterior a eso viene un jefe de una tribu canadiense que llega a Naciones Unidas en Ginebra y dice, a ver, yo soy una nación, también tengo derechos, y nosotros los pueblos indígenas tenemos derecho a estar en Naciones Unidas. Para esto ni siquiera le fueron abiertas las puertas, pero más no reivindicó sus derechos. Este jefe murió exiliado fuera de su país y a la vez tratado como un loco, como pensando a qué naciones indígenas va a haber. Pero a raíz de eso fue una fuerte inspiración para que pueblos indígenas entraran a Naciones Unidas. Entonces se mandó a hacer un informe. Ese informe lo hace Martín Escobo, un señor que empieza a ser relator, y
durante 14 años empieza a hacer trabajo sobre los pueblos indígenas y de resultado tenemos un instrumento internacional que habla el Convenio Internacional sobre los Pueblos Indígenas 169 y es resultado de toda una investigación. 20 años después de una lucha sale también una carta sobre los derechos de los pueblos indígenas que fue aprobado en el 2007, el 13 de septiembre. Y quiere decir que ahí vamos en una lucha. Entonces, cuando llegan las mujeres indígenas, llegan en 1980 a abrir puertas, a decir, nosotras también queremos participar, se van a Beijing, a ver donde todas las mujeres feministas se reúnen y entran en un párrafo de mujeres indígenas. Esas históricas, pues es Tarsila, es una mujer indígena peruana que llega a decir, nosotras también tenemos que estar en documentos internacionales porque las condiciones de las mujeres indígenas tampoco son las condiciones de las mujeres blancas. Entonces eso también retumbó porque en el mundo las mujeres africanas también venían diciendo que necesitaban hablar de derechos y no nada más desde el occidente, porque también estaban colonizadas. Entonces toda una lucha para que mujeres indígenas pudieran entrar y de los 80s para acá y empezar a trabajar y se abrieran otros mecanismos para mujeres y defensa. Y todo esto lo relaciono por un caso que tú nos vas a platicar y por otros casos que nosotras hemos llevado en una organización a la que pertenezco, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, donde trabajamos cuestiones políticas, trabajamos temas de derechos de las mujeres indígenas y también sobre temas de violencia. Entonces, todo esto nos hace resumir que la lucha por los derechos no ha sido cosa fácil y que nosotros estemos tan alegremente desde hoy estando aquí, pues también es una cuestión de lucha. Y estos 20 años que, como tú dices, tal vez para muchos no sea mucho, pero para nosotros ha sido la vida. Cuando decíamos, queremos una radio indígena en la Ciudad de México, a ver si en 20 años está y ya cumplimos esos 20 años. No se ha hecho, ¿eh? Y no se ha hecho. Mira, por ejemplo, vamos recordando un poquito más, en 1492 los indígenas se defendieron ellos solos, como pudieron. Nadie les echó la mano. En 1910 también los usaron como carne de cañón. En el 94 nuevamente los indígenas resultan. En los 80s que dices, vuelven a hacer, pero nadie nos echa la mano. La verdad nos dejan morir solos, como se dice. Pero bueno, nosotros nos toca divulgar esto, lo que pasa en este país en cuanto a derechos indígenas. No sé si tengas algún caso que comentarnos. Vamos a platicar esto del juzgado 36, que tuve la oportunidad de estar ayer allí en Reclusorio Norte. ¿Tienes algo que decir un poquito más? Pero bueno, de la Alianza de Mujeres Indígenas, ¿quiénes la encabezan o es un comité colegiado? ¿Cómo está el asunto? Mira, la Alianza de Mujeres Indígenas es una organización de mujeres a nivel América Latina. Actualmente la coordinadora es mexicana, es Marta Sánchez. Anteriormente fue una compañera nicaragüense que se llama Margarita Antonio, que por cierto le mandamos saludos porque ella también es comunicadora de la Universidad de Huracán, que es una universidad de mujeres en un principio, pero ahora pues asisten hombres y mujeres a esa universidad en Nicaragua, allá en la zona de Bilwi. Y resulta que esta organización se hace después de que varias mujeres indígenas se reúnen en varios lugares y viendo justamente desde los 80s que teníamos que tener fuerza. Para 1990 dicen las mujeres, bueno, pues tenemos que hacer una organización. Hay una organización que se llama Enlace Continental, pero después se queda muy desprotegida Centroamérica y entonces nosotras decidimos formar una organización en Centroamérica y la integran varios países esta organización: Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y México. Entonces nosotras en esta organización empezamos a trabajar para saber cómo podíamos hacer esfuerzos internacionales y compartir
nuestras propias experiencias de un lado a otro. Y las empezamos a compartir, hemos editado libros juntas sobre informes sobre tema de violencia. Se implementó hace 2 años el Observatorio de Mujeres Indígenas. Curiosamente, por esa falta de presupuesto en México, para organizarnos en un observatorio, nace una idea también desde aquí en México con otras compañeras, y desafortunadamente este observatorio no se hace en México, pero se lleva a cabo en Nicaragua. Y me toca ir a Nicaragua a hacer la inauguración de este observatorio contra la violencia a mujeres indígenas. ¿Cuándo fue eso? Eso fue hace 2 años. Mira. Entonces este observatorio comenzó a trabajar y comenzamos a hacer, a mí me tocó hacer un informe internacional sobre violencia a mujeres indígenas. En ese informe recabé información de Guatemala, de Nicaragua, también me llevaron información compañeras de Chile, de Perú, pero la idea era que cómo estaba la situación en América Latina de las mujeres indígenas en el tema de violencia. Y a diferencia de otros países, de la violencia familiar y a lo mejor muchas violencias que ya también conocemos, emocional, económica, política, en el caso de mujeres indígenas es muy fuerte el tema de violencia militarizada. Fíjate, sobre todo, ¿no? Entonces, recorrimos varios países y el tema de violencia militarizada siempre salía porque los pueblos indígenas eran los más afectados y en este caso las mujeres. Por supuesto, también hubo violencia familiar y esa violencia familiar tenía que ver con nuestros países, pero esos informes fueron hechos por varias compañeras de diferentes países del mundo. A mí me tocó representar a México y hacer ese informe y fue muy interesante porque de ahí, si quieres después de regresar del corte, podemos platicar qué más ocurrió. Es cierto, vamos a un pequeño corte para el reacomodo de nuestro escenario. Ya llegó nuestro compañero Ismael Reyes, se va a integrar con nosotros y regresamos con usted. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 20. Mandalakaram Vyaptam Jena Characharam Tatpadam Darshitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha Jnanatimirandasya Gnananjanan Shalakaya Chakshur
te bitna sanga si korochi bitna druniro bitna kutu iniro de batu kandat nuro no daot no señu ko yo bitna duda si Ismael ya chinde nada si chinde nada si Dani tuku Eduardo Rodríguez me jinda akondaji karo ne te bitna Lupita Martínez chi ngunga sa basiten dat no no bat no bi si onana kaninga inanda yo sa kunu kwe chinganya yo kidat ni yo kwanga do dia un caño te yo tenía gua ananda yo kusa ya yo. Bueno, ya regresamos, les digo, estamos platicando, estamos acompañados de Ismael Reyes. ¿Cómo estás, Ismael? Juan, buen día. Lupita. Lupita Martínez, que nos está acompañando. Y estábamos hablando de las organizaciones, de lo que acontece a nivel nacional, mundial, a nivel América Latina, respecto de los derechos de las mujeres indígenas. Y bueno, va el caso para el saludo a la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, ¿verdad? ¿Sí se dice? Sí. Estoy bien. Y a Marta Sánchez Néstor, que ya nos conocemos al menos por programa, ya nos conoce. Y bueno, ella salió en la jornada una publicación donde decía Marta que pues es una arbitrariedad haber puesto a la directora de la CDI, pues así se dan en este país las cosas, tan fáciles así, tú te quedas y ya. ¿Es de dedazo? Así, entonces pues no se respetan, bueno, ¿por qué no ponen a un indígena? O no sé, porque Marcos Matías Alonso y otros estuvieron, pero pues no lo dejan trabajar también, o sea que lo traen siempre con los frenos o la rienda ahí bien puesta, entonces no hay libertad de, pues ya pusimos y no se movió. Pero no creo nada. que justamente es lo que decíamos, que hay una complejidad sobre quiénes participan y cómo participan. El tema es, por ejemplo, que mujeres indígenas dentro de la política no figuran en el sentido de diputaciones o senadurías. Muy pocas mujeres han tenido acceso en años anteriores. Y justamente Marta Sánchez, cuando se lanza de diputada, pues tampoco ni siquiera el propio partido, no voy a hablar de eso, pero ni siquiera la apoya. Y luego, cuando estamos proponiéndola también para otros cargos, resulta que no. ¿Por qué? Porque ahí hay una, dicen, triple discriminación. Por ser indígena, por ser pobre y por ser mujer. Esto no significa que digamos, ay, pobrecitas, no. Significa que todos tenemos que tener una participación política plena, porque todos tenemos derecho a tener derechos políticos y a reunirnos, a tener información, a participar en espacios también públicos, pero desafortunadamente vemos que muy poco de esas demandas se tienen. Y si dijéramos por parte de todo un movimiento indígena que tiene que ver con el ZLN, también es aplastado. Sí. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? ¿Cómo se está imaginando el Estado esa nueva relación que nos ha dicho durante mucho tiempo? Pues eso es de averiguar, es de construir espacios, porque lo que queremos es participar, lo que queremos es información, porque, por ejemplo, luego no hay acceso a esas informaciones. Entonces, ¿quién nos va a decir, quién nos va a llevar esa información de lo que se está generando tanto en México, de lo que se está generando en nuestras comunidades, que también hay muchísima información de lo que ocurre en nuestros pueblos y que es muy importante? También hay avances tecnológicos. Ahí le mando un saludo, por ejemplo, a los de RITA, que son la red de turismo indígena alternativo, que tienen 160 organizaciones indígenas, que tienen trabajos turísticos. Te puedes ir a Ixbalam, Yucatán, y te atienden compañeros indígenas con comida propia de la región, hablan la lengua, te hacen un recorrido por la zona arqueológica de Ixbalam, y aparte tienen unas cabañas ecológicas que son impresionantes, pueden llevarte a grutas, hacer un recorrido, puedes ir a Hidalgo, puedes ir a Chiapas, donde hay artesanías que se fomentan en esta organización y que también tenemos que hacer un trabajo en conjunto, porque eso da una alegría de vivir cuando tú ves los manantiales, cuando ves los árboles, y digo, pues eso ustedes dos no me van a dejar mentir, ustedes dos también son de lugares muy hermosos. Entonces, pues también hay que fomentar esa parte
de turismo que le han llamado alternativo, pero la verdad que ha sido alternativo siempre para las personas que no tenemos tantos recursos, pero que además puedes disfrutar maravillosamente pues una rica comida. O si te vas a Campeche, por cierto, ahí le mando un saludo a Petronita, que es una mujer que te hace la comida más rica de Campeche, porque además ella inventó unos propios pollos, y digo pollos así como tipo adobados, deliciosos, y que es muy conocida ya por esos pollos. Entonces es una mujer que cuando te habla de comida es como si te hablara de amor, porque siempre es muy cariñosa con toda la comida y se sabe toda la comida, siempre ha fomentado la comida maya. Y Petronita, por cierto, tiene un programa de televisión de cocina delicioso. Entonces ahí pues nos enlazamos a Petronita. Muy bien, pues hay mucho de qué hablar de esto de los ecoturismos. Ayer salió en la jornada, también estaba leyendo que en Calculalpan de Juárez, allá en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca, exactamente lo que tú platicaste ahorita, eso también hay ahí. Ismael, ¿tienes alguna nota para nosotros o para nuestro televidente? Así es, Juan, pues en esta semana pues, han transcurrido pues, varias noticias, entre ellas pues, está la situación que está ocurriendo en Guerrero, que bueno, desde la semana pasada pues han estado corriendo noticias a través de Twitter y Facebook, y traigo precisamente una. Cunden alzamientos en Guerrero, ahora se arman civiles de Iguala y Teloloapan. Después de que el 5 de enero pobladores de Ayutla, Guerrero, se alzaran en armas en contra del crimen organizado, a la fecha habitantes de los municipios de Iguala y Teloloapan decidieron tomar las armas para enfrentar a las bandas delincuenciales que operan en la zona, en una muestra más del hartazgo ciudadano ante la incontenible escalada de violencia. La autodefensa contra la delincuencia organizada se consumó cuando decenas de civiles, armados con escopetas y cubiertos de rostro con capuchas, decidieron bloquear la carretera federal que conecta esta zona con la región de la Tierra Caliente, a la altura de la comunidad de Ahuehuepan, municipio de Iguala. En el lugar, los civiles armados montaron un retén donde estuvieron revisando autos y a las personas que transitan por la zona, indican reportes oficiales. Al respecto, el alcalde perredista de Teloloapan, Ignacio Valladares, confirmó el hecho y argumentó que se trata de un grupo de pobladores de su municipio y de Iguala que decidieron tomar las armas para defender la integridad física de sus comunidades, ante la ola de asesinatos, secuestros y extorsiones que se cometen impunemente en esta convulsionada zona de la entidad. En breve entrevista vía telefónica, el edil, quien fue exhibido en un video difundido en YouTube realizando pactos con sicarios de la familia, se limitó a señalar que en los últimos meses se han recrudecido la violencia en los límites de Iguala y Teloloapan. Por su parte, reportes oficiales consultados por esta agencia indican que en esta acción participan comuneros de Ahuehuepan, municipio de Iguala, así como pobladores de Tonalapa del Río y Coatepec Costales, ambos pertenecientes al municipio de Teloloapan. Esta es una de las notas de la semana, Juan. Muy bien, les decía yo en la otra programación anterior que todos los pueblos tienen su policía comunitaria. Desgraciadamente para algunos o para las instituciones, la policía comunitaria de Guerrero están armados, esa es la diferencia nada más. Pero siempre hemos tenido policía comunitaria. Hoy, en la nota de la jornada también hoy apareció de que Ayutla de los Libres hicieron toque de queda. Y eso está muy bien porque se resguarda la gente. Quien ande a esas horas pues es por su cuenta propia y ya no responden por nadie. Así. Así es. Y bueno, en otras noticias, en Chile la tensión se ha elevado después de que un matrimonio de terratenientes fuera asesinado en la sureña localidad de Vilcún. Un joven mapuche ha sido arrestado por el crimen después de que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, pusiera en práctica la ley antiterrorista cuestionada por indígenas, opositores y organizaciones sociales. Varios atentados incendiarios contra fincas han sido provocados por encapuchados. En este contexto, unos 500 caciques mapuches chilenos celebraron este miércoles una cumbre en la sureña localidad de Niñeleol para proclamar el autogobierno de la Araucanía. Tampoco con la anterior presidenta, la socialista Michelle Bachelet, las relaciones con los mapuches eran buenas, pero han empeorado con Piñera. Autogobierno, mira, eso ya está. Bueno, ya lo tenemos, ya lo vivimos, lo estamos viviendo nosotros en la zona Trigue, en la zona La Candona, por ahí, hay ya autogobierno, pero eso no quiere decir secesión, como decía Salinas, eso no es cierto, o sea, es una forma de autogobernarnos, pero eso no quiere decir que seamos de otros países, ¿es verdad? Es verdad, lo que ocurre es que a veces el Estado no ha llegado a comunidades indígenas, y digo esto porque hay muchos lugares, por lo menos en Hidalgo, he visto también en Veracruz,
que la gente tiene su propia forma de gobierno, porque efectivamente no llega absolutamente nada. A mí me tocó hace unos 20 años visitar en la zona de Veracruz, allá por Guayacocotla, un lugar que había sufrido una epidemia donde habían muerto niños de cistecircosis. Y pues el Estado no hizo nada, entonces la gente se tenía que organizar, hacer unas propias brigadas de salud, ver qué es lo que estaba pasando, hacer un análisis de por qué se estaban muriendo los niños, pues porque los cerdos andaban en toda la comunidad, se hacían donde quiera, se comían sus propias heces, después tú haces carnitas y bueno, pues resulta que ahí ya está todo un virus contaminado y los niños comían esto y empezaron a morir, por ejemplo, y ahí las asambleas comunitarias eran de puros hombres, y entonces cuando se empiezan a morir estos niños en la zona de Ilamatlán, las mujeres les dicen, ¿saben qué? Son nuestros hijos los que se están muriendo y tenemos que participar en esta asamblea comunitaria. Y a raíz de eso las mujeres comienzan a trabajar brigadas de salud para saber qué iban a hacer ante la muerte de sus hijos, se organizan, hacen pomadas, hacen sus brigadas propias de su salud, conocen sus hierbas, comienzan a hacer todo un inventario de la zona donde están y se empiezan a organizar, y esto digo, se organizan sin el Estado, porque el Estado no les había proporcionado ni siquiera asistencia de salud. Quiero decirte que de Guayacocotla para llegar a Ilamatlán te tardabas fácil unas 4 horas, en eso, si el río estaba muy crecido, tú no podías pasar, y me ocurrió que justamente había crecido mucho el río y estaba incomunicado el pueblo, totalmente nadie podía pasar ni de un lado ni del otro, y además que habían pasado en esa época por un huracán, entonces no había ni de comer absolutamente nada. Tú te puedes imaginar una comunidad muriéndose de hambre. ¿Qué le queda a la gente más que organizarse y empezar a trabajar? Entonces, cuando el Estado no llega a esas comunidades, ¿qué significa? Pues tú te tienes que organizar con tu comunidad, tienes que hacer tus propias redes, tus propios enlaces, y recuerdo mucho, a lo más que llegaban a tener era un huevo, y eso sí tenían unas gallinas, porque no había maíz, no había nada de comida, no había tiendas, como aquí dices, bueno, voy y compro algo, o cuando tú siembras maíz, frijol, también recoges, pero cuando no hay cosecha, ¿qué vas a hacer? Pues te endeudas y luego tendrías que pagar. Entonces, una serie de vida tan difícil que a veces no se puede. Nosotros hemos descubierto cosas como también en Chihuahua, que no llegan los alimentos ahí. Ahorita que hace tanto frío, las comunidades indígenas son las más azotadas. Entonces, si no tienes que haya llegado el Estado en esa zona, ¿tú qué tienes que hacer? Pues se organizan, y la organización de los pueblos indígenas pues es para mantener nuestra cultura, para mantener pues muchas cosas que se tienen, si no, no hubiéramos llegado ni siquiera a hablar el idioma que hablamos ahora. Pero te organizas, y después de que te organizas, ya te ven organizado, entonces te reprimen, porque no les gusta que te organices. Vamos al corte y regresamos de nueva cuenta con ustedes. Es muy rápido, ya verá. De 13 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Tam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha Tasmai Shri Guruve Namaha
Te va a tocar chi shangashiko da. Bueno, dan gana caro shangashiko da chi ya ni estuna ida covid na kuba kubiano ro chindat nuro nandas kunu kuichinga nandan ganda anda shio nyaji unyuro nandan atu shani ini setas nuni nyuko yo ya sha kanatakat ro te kakida nuro te kidat ni uba ro sha kuba kubi nyuro sihan gandat ni nat nuro bitna. Bueno, les estoy dando una idea de que estamos aquí, ya regresamos con ustedes de nueva cuenta, pero bueno, decimos que si nos reunimos para hacer un criterio de palabra unificado y trabajar bien y bonito en bien de nuestro pueblo, como que el jefe se enoja. Entonces, pues en esas andamos aquí. Bueno, es el caso de que la violencia familiar existe siempre, pues no sé si en todo el mundo, en todo México, en toda América Latina. Yo creo que es todo, en todo el mundo, y ayer me tocó estar en el juzgado 36º penal del Distrito Federal, allá en el reclusorio norte, donde soy perito traductor, afortunadamente, de la lengua mixteca. Lupita, te comento también al auditorio de que, Ismael, que son vecinos. Tilantongo tiene como vecino a San Juan de Uxi, Tidá, Yodocono, Jaltepec y otros vecinos que están allá atrás. Pero el más cerquita es San Juan de Uxi, es el hijo mayor de Tilantongo, decimos allí, porque son de Tilantongo, pero se separaron, hace más de 120 años que se separaron, y ayer estuve traduciéndoles, una señora de allí, o señorita, porque no tiene hijo, fue víctima pues de golpeo y maltrato, porque se fue de sirvienta a la casa de alguno de los familiares, y cuando pues ya estuvo un buen tiempo allí, 2, 3 años, pues ya no les gustó su trabajo, vayan ustedes a saber, la golpearon, imagínense que le golpearon con martillos en la cabeza, en los codos, en la rodilla, tenía chipotes, no podía caminar, quedó inválida prácticamente, anda en una silla de ruedas. Entonces es muy triste saber estas cosas, y luego pues no saben hablar muy bien el castellano, a la hora de hacer una diligencia no pueden hablar bien el castellano, no entienden las palabras técnicas jurídicas, entonces tiene uno que asistirlos. Yo afortunadamente estoy en un banco de traductores y me hablaron para ir a asistirlos, y eso pasó ayer. Es mejor ni los contamos porque son difíciles de contar. Va a decir, bueno, si eso lo hacen, ¿por qué yo no? Mejor ni los contamos. Pero a nivel de plática, eso es lo que pasa con muchas gentes que vienen de provincia, se van con sus familiares creyendo que los van a tratar bien, y no es cierto, eso pasó. Pero también recuerda que muchas mujeres en México o indígenas vienen a hacer trabajo en casas, el hecho de las trabajadoras del hogar, porque hace mucho tiempo se llamó que las trabajadoras domésticas, y ellas protestaron y dijeron domésticas si no están domesticando a algún animal. Exacto. Somos trabajadoras del hogar, ayudamos, colaboramos con la persona que nos contrata a los quehaceres de la casa. Entonces ha habido también una reivindicación por ese tema. La cuestión es de la violencia familiar que se genera, pues a veces la genera el padre, la madre, los hermanos, y muchas personas son víctimas, desde niños a mujeres, también hombres, pero aquí es importante destacar que no solamente es una violencia que se ejerce física, también hay emocional, psicológica, y que lleva a daños irreparables. El caso de las mujeres trabajadoras del hogar justamente están luchando porque se logre que se firme en México el convenio 189 de la OIT, que es para trabajadoras del hogar, y que por cierto a Lorenza Gutiérrez le mandamos un saludo. Un saludo, Lore. Porque ella es de una organización de mujeres indígenas y hacen mucho trabajo y mucho esfuerzo, y justamente a veces nos toca ver estos casos que tú mencionas. También yo le mando un saludo muy cariñoso a unas compañeras de la organización Ciarena, que justamente hace 2 días 20 hombres armados llegaron a su casa de Matías Romero y irrumpieron, la amenazaron. Afortunadamente ella está con vida, ella y su hijo, y tiene que ver porque esta mujer trabaja el tema de derechos de las mujeres y el tema de violencia. Hubo un hombre que no le gustó que su mujer se fuera por tantos golpes, y vemos a veces tantas consecuencias, pero bueno, ya sabrán más del caso después.
Es tema para rato. Vamos a seguir comentando, vamos a invitar a otras personas de otras organizaciones que seguro que sí van a venir a platicar estas experiencias donde ellos han vivido o lo han recabado para pues, que nos los cuenten aquí, ¿verdad? Que es vasto, hay mucha injusticia en ese caso. En la Mixteca no se diga, pues con nosotros allá también hay injusticias, pero nada como sacar la cámara de Planeta 2013 y nos lo llevamos para recabar algunas informaciones como lo hicimos el fin de año pasado. Bueno, Ismael, si tienes que mandar saludos a algunos amigos, es la hora de saludar porque nos vamos a retirar. Así es, pues bueno, antes que nada, mejor hacerles la invitación para que nos escuchen la próxima semana, igualmente aquí en el Planeta 2013 a las 11 de la mañana, y pues esperemos que nuevamente puedan estar con nosotros a través de este canal. Lupita, casi no dijimos nada, pero espero que la gente nos entienda. No es muy fácil estar aquí y hacer un listado de cosas a qué decir, a comentar la vida propia. Resumamos, sí. La lucha por los derechos humanos, todos son nuestros derechos, tenemos que exigirlos. Los derechos de los pueblos indígenas, como el derecho a tener un traductor, es un derecho, entonces siempre hay que pedirlos, y en dado caso que alguien que nos esté viendo tiene un problema, sabe que tiene derecho al traductor, eso es algo básico, y si no, se está incurriendo en el mal debido proceso que lleva todo esto. Entonces hay que exigirlo para los compañeros indígenas que nos ven, si alguna vez son detenidos, tienen derecho a un traductor, eso es fundamental, tienen derecho a la información y siempre hay que exigirlo. En el caso de las mujeres también tenemos nuestros derechos a ser atendidas en nuestro propio idioma, en nuestra propia cultura, entonces eso es lo que tratamos en este programa, derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, así que pues hay que exigirlos, no se trata de hacer otra cosa más que exigir nuestros derechos y pues enviarles saludos a todas nuestras compañeras que por ahí están trabajando y que pues las esperamos en la siguiente. Y diles en mexicano. Axcan Melahuac y ni papakinoyolo, Axcan Timotasqueteipa. Bueno, pues me da mucho gusto en mi corazón, nos vemos la siguiente. Yona kutauda nusa du anasakungudu angudu anjino jino kawangat ni ukidaro itnachi menindat no oroñatunga ya nriote unka keu dada nanitna aroya nusa naka angaro no se cada candeo se cashita te kishko yoste kuba akubia no rondat no rosiste dani tukuda ya arot ni kwechinda sio nyu te jurote da nakukonte o con yusna con dana kundat no una keu. Entonces nos vamos. Muchas gracias, Lupita Martínez, gracias Ismael por Nakutaor, nos hayan acompañado. Allá Eduardo Rodríguez en los controles técnicos y la producción de imagen y voz para Voces del Planeta. Nos vemos entonces.